en el cual ustedes van a observar los cerebros que están en actividad. Este es el tercer ambiente. En este tercer ambiente vamos a encontrar las enfermedades del sistema nervioso central que están clasificados en procesos infecciosos, como tenemos la cisticercosis, tenemos la meningitis, toxoplasmosis, tuberculosis cerebral. Procesos tumorales, como van a observar ustedes en el glioblastoma multiforme, astrocitoma y otros casos. También tenemos procesos vasculares en ese panel de allá, donde vamos a observar las malformaciones arteriovenosas, aneurismas y procesos degenerativos como el Alzheimer. Entonces, en este primer ambiente, en este primer panel, vamos a observar la cisticercosis. La cisticercosis son parásitos. Vamos a observar, conocer el cisticerco. Este es el quiste de cisticerco, que se encuentra en la carne mal cocida de cerdo infectado. Este es el quiste de cisticerco, tiene una membrana transparente y un punto central que se llama escólex. Entonces esto se llama quiste de cisticerco. Esto se va a alojar, va a llegar al cerebro, ¿no? Pero esto tiene un ciclo vital. Si comemos carne mal cocida de cerdo infectado, lo que vamos a comer es el parásito que estamos observando. Va a llegar al intestino delgado y da origen ¿a quién? A la Taenia solium o solitaria, un gusano que mide de 2 a 4 metros aproximadamente, tiene de 800 a 1000 proglótidos. Los proglótidos son las divisiones que están observando. Entonces, estos proglótidos, esta Taenia se puede romper, ¿no? Y va a reproducir unos 300.000 huevos microscópicos aproximadamente. Es hermafrodita. Los huevos se vamos a encontrar en las heces, en las deposiciones encontramos los huevos de la Taenia solium. ¿Cuánto miden los huevos? Mide aproximadamente unos 35 micras. Entonces, los huevos es la fase infectante para que llegue al cerebro por falta de higiene. Es muy importante la higiene, el lavado de manos con agua y jabón. Otra forma de infectarnos es al comer verduras que son regadas con aguas hervidas, contaminadas con heces. Por ejemplo, riegan las plantas, ya sea de lechuga, la espinaca, con aguas contaminadas, y eso nos comemos directamente el huevo de la Taenia solium. En la lechuga vamos a encontrar los huevos de la Taenia solium, que miden ¿cuánto? 35 micras aproximadamente. Eso va a llegar al intestino delgado, pasa a la corriente sanguínea y llega a nuestro cerebro. Miren, ahí están observando. Los huevitos se van a convertir en quiste de cisticerco, ¿no? Ahí van a crecer. Cuando está en el cerebro, lo vemos así. En la corteza cerebral, miren, la sustancia gris es la parte más vascularizada y podemos observar los cisticercos, ¿no? Otros pueden llegar a los ventrículos, también son intraventriculares, miren. Se encuentran en los ventrículos laterales, podemos encontrar en el tercer ventrículo o cuarto ventrículo, ¿no? Cuando crece en los ventrículos laterales va a producir una hidrocefalia, porque va a cerrar el conducto por donde circula el líquido cefalorraquídeo, que es el agujero de Monro. Entonces, al cerrar el conducto por donde circula el líquido, viene la hidrocefalia, dilatación del ventrículo lateral, hipertensión endocraniana, el paciente puede fallecer. Cuando está en el ventrículo lateral, tercer ventrículo o cuarto ventrículo, el tratamiento es quirúrgico, se tiene que operar y sacar el parásito. En cambio acá el tratamiento es antiparasitario, anticonvulsivante, ¿no? ¿Por qué? Porque ahí esto no se va a poder operar, ahí tienen que seguir un tratamiento antiepiléptico. La cisticercosis es la segunda causa de epilepsia en el mundo. Tenemos acá, miren, el cerebelo. Estos son los cisticercos, la forma racemosa,
que son intraventriculares, miren, ahí están observando, este es el Cysticercus forma racemosa. Esto lo operan y lo quitan el parásito, ¿no? Los especialistas son los neurocirujanos y por neuronavegación van a sacar el parásito. También podemos encontrar en los músculos, como tenemos aquí, miren, en el corazón, ahí están unos huequitos, acá también podemos encontrar los cisticercos. O sea, se encuentra todo el sistema nervioso central, ya sea cerebro, cerebelo, tronco cerebral, médula espinal. Acá en el panel observan algunas fotos en el cual vamos a encontrar desde la cabeza de la tenia subunitaria, los ganchos. Aquí miren, este es el cisticercus intraocular. Va a llegar a los ojos y va a producir un desprendimiento de retina. Pero esto no es muy común, son casos raros, ¿no? Eso es un corte transversal de la protuberancia, el tercer ventrículo, este es el bulbo raquídeo, cuarto ventrículo, cerebelo, protuberancia. También en la médula espinal. Esta es la forma racemosa, el grande que han observado en la base del cerebro. Observamos los cisticercos quísticos. Mire, si hacemos un corte tipo Charcot, estamos observando aquí el parásito. Observan acá esas bolitas, ahí se ven los cisticercos. Si hacemos un corte histológico de la membrana del cisticerco, se observa en esta forma, con sus tres capas: capa externa, capa media celular e interna reticular. Esa es la membrana que hemos observado ya, pero de forma ya microscópica, con una coloración de hematoxilina y eosina. Observamos ya las partes de la membrana del cisticerco. Por acá tenemos meningitis, arriba absceso cerebral. ¿Qué cosa es absceso? Pus dentro del cerebro por presencia de bacterias. Miren cómo hace unos huecos, observamos, ¿no? Puede ser en el cerebelo y es un absceso cerebeloso. Entonces esta pus que observa en el cerebro, dentro del cerebro, ¿no? Su contenido son bacterias que llegaron al cerebro, ¿no? ¿Y cómo ingresan las bacterias? Puede ser por una sinusitis crónica no tratada, una otitis crónica, un traumatismo encefalocraneano. Ingresan las bacterias hacia adentro y va a producir un absceso, una pus dentro. No tiene que seguir un tratamiento si no fallece el paciente. Tenemos meningitis. Ustedes saben que meningitis viene a ser inflamación de las meninges, ¿no? El cerebro está protegido por la membrana que se llama meninge, la madre, aranoides, pía madre, ¿no? Entonces, cuando llega a nivel de la meninge virus, se llama meningitis viral. Tenemos criptococos, ¿no? Hongos en el cerebro, meningitis por bacilos tuberculosos, meningitis por bacterias. Entonces, por varias causas, el cual va a producir la meningitis. Toxoplasmosis. La toxoplasmosis viene a ser la enfermedad, ¿no? Causada por un parásito que se llama Toxoplasma gondii, que se encuentra, mírenme acá, en los gatos, ¿no? En los felinos, ya sea perro, tigre, ahí vamos a encontrar, o gato salvaje, encontramos el Toxoplasma gondii en las heces. Entonces eso va a llegar por vía hematógena al cerebro y se va a alojar en la parte central. Eso está con la corriente sanguínea. Si una mujer está embarazada, ¿no? Y desnutrida, muy pocas defensas, va a ingresar el Toxoplasma gondii y producir abortos. Ustedes han escuchado que pierden su bebé o pueden tener un hijo microcefálico con un cerebro pequeño que están observando por toxoplasmosis. Entonces, cuando está en el cerebro, miren cómo va dañando internamente, sobre todo en la parte central, está dañando el núcleo caudado, núcleo lenticular, miren. ¿Y quiénes infectan? No toda la población, sino los pacientes, las personas inmunodeprimidas. Estos son de pacientes con VIH-Sida. Sus defensas están muy bajas, entonces fácilmente ingresa cualquier agente oportunista. Puede ser Toxoplasma gondii, puede ser bacterias. En el instituto tenemos una sala de infecciosas donde están internados pacientes con VIH-Sida, que tienen toxoplasmosis, otros que tienen tuberculosis cerebral, otros que tienen parásito como el cisticerco, ¿no?
Entonces estos son pacientes inmunodeprimidos, bajo en defensa. ¿Quiénes más se van a infectar? No solo los que tienen SIDA, el que tiene cáncer, sus defensas están muy bajas. Entonces la gente oportunista ingresa, que es el parásito, el Toxoplasma gondii, son parásitos microscópicos, el cual va a causar una toxoplasmosis. Si no es tratado a tiempo, el paciente puede fallecer también, como en estos casos son fallecidos, ¿no? Hay tuberculosis también dentro, hay meningitis tuberculosa, hay tuberculosis dentro del cerebro. Dentro del cerebro también los bacilos tuberculosos van a llegar, no solamente se nota en el pulmón, mayormente dices en el pulmón una tuberculosis pulmonar, pero por vía hematógena puede ir a otros órganos como al hueso, ¿no? O puede ir al estómago, en este caso dentro del cerebro. Entonces los bacilos de Koch vamos a encontrar aquí dentro del cerebro. Por acá tenemos tumores. Hay tumores, miren, tumores metastásicos. Por ejemplo, este es un tumor, el de ovario, un cáncer del ovario, y por vía hematógena va a otros lugares, no solamente al cerebro, sino puede ir al hígado, pulmón, sino acá se demuestra solamente en el cerebro, ¿no? Porque es un centro especializado. Hay tumores como tenemos los meningiomas, son tumores benignos. Este ejemplo en la base del cerebro, en la base, ¿qué está destruyendo? El nervio óptico, el nervio olfatorio, ¿no? Meningiomas son tumores que se derivan de las células de las meninges en la calota craneana, y observan ahí el tumor, ¿no? Acá tenemos meningioma, 4 meningiomas de 4 fallecidos, ¿no? Estos son recidivantes. Ejemplo, si lo encuentran ahora, lo operan, dentro de unos 5 o 10 años, otra vez vuelve a crecer este tumor, pero sí es benigno. No es como, ejemplo, los glioblastoma multiforme, los astrocitoma grado 4, que esos casos son malignos, que el glioblastoma multiforme. Esto rápidamente crece, se multiplica por mitosis y fallecen los pacientes, ¿no? Tiene su tiempo de vida, puede ser un año y medio, y esto crece y va destruyendo al cerebro. Un meningioma, de acuerdo a la zona, también se puede malignizar. Cuando esto encontramos en el bulbo raquídeo, ustedes saben que en el bulbo raquídeo es el centro cardiorrespiratorio. Si llega ahí el tumor, puede fallecer el paciente. Tenemos acá una válvula que se coloca a los pacientes que tienen hidrocefalia. Hidrocefalia es acumulación de líquido cefalorraquídeo, que son los ventrículos laterales. Se coloca la válvula para que pueda circular el líquido cefalorraquídeo, porque si no, fallecen los pacientes. Los plexos coroideos encargados de formar líquido cefalorraquídeo. Acá otra hidrocefalia, ventrículo lateral, muy dilatado. ¿En qué caso se produce? Puede ser una aracnoiditis basal. ¿Qué es una aracnoiditis? Inflamación de la aracnoides, una membrana que protege a nuestro cerebro, ¿no? Tenemos dura madre, aracnoides y pía madre. En este caso es inflamado por procesos infecciosos como la tuberculosis. Macroadenoma hipofisiario. Esta es la hipófisis, este es el nervio óptico, nervio olfatorio. Entonces aquí va a crecer estos tumores en la hipófisis, de ahí se deriva macroadenoma hipofisiario, le llaman cuando es mayor de 1 centímetro el tumor. Y las operaciones para sacar el tumor son por craniotomía. Hay otros que son microadenoma, es más chiquitito. Acá ejemplos solo son macros, menos de 1 centímetro. Las operaciones son intraestenoidal. Por acá levantan y van a sacar el tumor y el microadenoma hipofisiario. Es un tumor de origen hormonal. Entonces el paciente va a tener crecimiento normal, no una acromegalia de los dedos, de la mandíbula, de los pies, porque es un tumor hormonal, de tipo hormonal. Hay un desequilibrio interno, puede haber gigantismo también en estos casos. Acá tenemos una hernia, o sea, este es el bulbo raquídeo, miren, observan. Este viene a ser las amígdalas cerebelosas, pero están herniadas, ha crecido, miren, estas amígdalas, en el cual al bulbo raquídeo le coloca hacia un lado. Miren, observan cómo ha girado
Entonces, en este caso, los pacientes fallecen, ¿no? por esta herniación. ¿Por qué? Porque ahí está el centro cardiorrespiratorio. Tenemos un tumor también del acústico, del octavo nervio craneal, con un neurinoma, como va a destruir parte de la protuberancia del bulbo raquídeo. Acá tenemos otro neurinoma, miren, acá se ve el tumor y se ve cómo está destruyendo a la protuberancia, bulbo raquídeo y cerebelo. Todas estas piezas son, anatómicas son reales. Está en un líquido que se llama formol, que sirve para su conservación. En este lado observarán ustedes malformación arteriovenosa. ¿Qué cosa es malformación arteriovenosa? Arterias y venas de diferentes calibres. Ahí están observando los vasos sanguíneos, ¿no? Esto es congénito, nacen así, el paciente puede convulsionar, ¿no? Cuadros epilépticos. Esto le van a operar para quitar esos vasos sanguíneos que están ahí produciendo daño. También hay aneurismas. ¿Qué es aneurisma? Dilatación de las arterias. Se infla como un globo esas arterias. Los aneurismas se va a formar en la base del cerebro, en el polígono de Willis. Esto va a crecer y se puede romper porque se dilata estos aneurismas y se rompe y produce una hemorragia intraparenquimal o subaracnoidea. Aquí miren, ahí pueden observar esta parte, un poco más allá por favor. Esta es la base del cerebro, la base es esto y encima de eso encontramos el polígono de Willis. Las arterias que irrigan al cerebro. En esta base se van a encontrar los aneurismas, ¿no? Ahí vemos. Esto es normal. Ustedes saben que esto es las arterias cerebrales anteriores, cerebral media, cerebral posterior, la carótida interna, la basilar y vertebral. Ahí pueden observar arterias normales, como estamos observando. Pero aquí están dilatadas, arterias dilatadas, llenos de grasas, ¿no? Miren, depósitos de colesterol, ahí ven, observan, y no hay una buena irrigación cerebral. Como consecuencia tienen los infartos cerebrales, infartos isquémicos, por falta de nutrición, oxigenación al cerebro, y así se va a aparecer el cerebro, porque está lleno de grasas internas. Es muy importante. Los factores de riesgo pueden ser el sedentarismo, el fumar, el tipo de alimentación, ¿no? No comer demasiadas frituras, comer muchas verduras y muchas frutas, para así evitar eso. Los pacientes que tienen colesterol elevado también son otro factor de riesgo. Entonces tienen así obstruido las arterias. Este es ejemplo ya severo y esto es ya, miren, es menos, ¿no? Entonces van cerrando, el calibre de las arterias se va ensanchando. Acá tenemos otro caso, atrofia del cerebro. Miren cómo el cerebro se va atrofiando propio de la edad, ¿no? Esta es una atrofia cortical. La sustancia gris se va adelgazando. Miren, se adelgaza la sustancia gris, ¿no? Se abre aquí los surcos, ¿no? Y el cerebro, que es normal, se va achicando, ¿no? Eso es de un paciente de 95 años. Este es un paciente con Alzheimer. El Alzheimer puede empezar a los 55 años de edad y poco a poco se va atrofiando el cerebro, ¿no? Ahí ven, los surcos están abiertos, ¿no? ¿Por qué? Porque se van muriendo las neuronas. Tenemos otro caso de Alzheimer y esos son reales de los pacientes. Abajo pueden observar algunos para que comparen cómo son los cerebros de los animales frente a nuestro cerebro. Nuestro cerebro tiene muchos surcos y circunvoluciones, mientras el cerebro de los animales, ya sea del pollo, tiene el liso, escasas neuronas y no obedece órdenes. Ahí tienen del cuy y tienen del gato, de diferentes animales, solamente es para hacer una comparación. ¿Cómo es nuestro cerebro frente al cerebro de los animales, que son muy inferiores a nosotros? Una pregunta sobre la demencia de Pick. También es una atrofia donde muere la neurona, se
se van muriendo las neuronas, sobre todo va acá, miren, son enfermedades degenerativas. Acá esta es la cisura de Silvio, se va abriendo, miren todos. Internamente, si hacemos un corte, vamos a observar también la sustancia gris adelgazada, muy delgado, muy fino así, y ya las neuronas van muriendo poco a poco. Los pacientes también va perdiendo, ¿no? Ejemplo, viene la demencia, como así como son esos casos, ¿no? Que se presentan. Y estos son de acá de nuestra institución, todos los observan desde acá de la institución, en el cual hay una sala de vasculares donde están internados pacientes que tienen aneurisma, ¿no? Pero que están aneurisma roto, están en un tratamiento, ¿no? Pero esto ya es masivo, un sangrado donde ya fallecen los pacientes. Hay otros que solamente el sangrado es ligeramente y están en tratamiento, entran a sala de operaciones y colocan un clip en el cuello del aneurisma acá. Por ejemplo, algunos tienen 3-6 aneurismas, son aneurisma en espejo. Entonces, cuando entran a sala de operaciones, lo van a colocar un clip en el cuello del aneurisma. ¿Para qué? Para que esto no se rompa y sangre. Si no sangra, va a producir una hemorragia interna. Las operaciones por aneurisma demoran aproximadamente 8 horas. Es muy delicado porque está en la base del cerebro. ¿Dónde se presentan los aneurismas? Puede ser acá a nivel, en las bifurcaciones de las arterias cerebral medias, las uniones ahí se dilatan, ¿no? Los aneurismas puede estar a nivel de la arteria cerebral anterior o arteria cerebral media o arteria cerebral posterior. Y esto está en la base del cerebro. Todo eso encontramos en la base del cerebro. Y no todos tienen también el mismo polígono, igualito, ¿no? No tenemos todos igual, algunos con calibre más hay variantes de polígono de Willis, unos más gruesitos las arterias, otros más delgados, son variantes del polígono de Willis, por eso están observando, pero acá con un aneurisma, ahí están los aneurismas, pero cuando ya se rompen y es masivo muere el paciente. Las operaciones lo van a detectar por una resonancia magnética o estudio de vasos sanguíneos, ¿no? Porque ahí es donde dijeron una tomografía no le van a observar, una resonancia tampoco, sino una angioresonancia, estudio de vasos sanguíneos. Estos pacientes sufren de dolores intensos, constantes, dolores intensos de cabeza, sobre todo central, ahí está ubicado el dolor. Es muy diferente a un paciente que tiene estrés, que te duele a veces el frontal, otro más tarde el temporal, en diferentes o en la parte occipital, ¿no? En cambio, esto es localizado en un solo lugar, se va a observar, sentir esos dolores de los pacientes. Y para eso lo manda una angioresonancia para evitar que se rompa el aneurisma, si es que hay aneurisma, y operarle y colocarle una válvula. Hay pacientes que no pueden tocarlo porque está en una zona muy difícil y lo dejan así, en estos casos. Y acá pasamos al primer ambiente. Este viene a ser el primer ambiente donde vamos a encontrar las malformaciones congénitas y adquiridas del sistema nervioso central, como tenemos la hidrocefalia. ¿Qué cosa es hidrocefalia? Acumulación de líquido cefalorraquídeo dentro del cerebro. Le llaman, nomás lo conocen como agua en el cerebro. ¿Por qué? Porque el 96% de su composición química de líquido cefalorraquídeo es agua. Después tiene sales minerales y albúmina. Entonces ahí ve un niño con una cabeza grande, ¿no? ¿En qué caso se produce hidrocefalia? Puede ser por un proceso infeccioso, como una tuberculosis, por un parásito que puede entrar dentro del cerebro. Entonces, por una meningitis también puede producirse una hidrocefalia. Entonces, esto le pueden colocar una válvula para que pueda circular el líquido cefalorraquídeo y salvar la vida al paciente. Estos son embarazos no controlados, ¿no? Entonces, son de la maternidad de Lima todos estos casos. Entonces, en esos casos no se controla, llegan a los 9 meses, llegó a los 9 meses, ya no
ya es una hidrocefalia severa, ya fallece el paciente, nació, vivió solamente unos 10 minutos, porque su ventrículo lateral está bien dilatado, así son los ventrículos laterales, ¿no? Esto lo tiene más grande y más encefálica, muy delgado, ¿no? Si te pica el virus del Zika, le No, puede no, pasar. no es del Zika, Pero también es una consecuencia. no hemos tenido casos del virus del Zika, ¿no? Acá en el instituto. Acá tenemos, miren, estos son los ventrículos laterales dilatados. Ahí están observando, pero este es por un cisticerco. Esta es una tomografía, para que vean que una tomografía no es nítido frente a una resonancia magnética. Y este es el parásito, ven así, en un cisticercos racemose. ¿Ya? Ahí esto va a cerrar el conducto que es el agujero de Monroe y producir la hidrocefalia, interrupción del drenaje del líquido cefalorraquídeo. En cambio, esto viene a ser una resonancia magnética donde ustedes ven muy claro el hueso, la meninge, la sustancia gris que es plomo, la sustancia blanca que viene a ser de color negro, ventrículos laterales que están acá. Esto se hace a los pacientes entre el lobo frontal, así, hasta llegar a la parte occipital. Van a hacer cortes, ¿para qué? Para ver qué cosa hay internamente, porque siempre vienen con dolores intensos de cabeza. Puede haber un tumor, puede haber un parásito, como el caso de esto, ¿no? Para eso se hace una resonancia magnética. Ahí vemos el cerebelo, mire, acá ventrículo lateral, tercer ventrículo, y esto viene a ser el cuarto ventrículo. En este caso tenemos una sebocefalia con una sola fosa nasal y tiene una microcefalia, un cerebro que no desarrolló, un cerebro pequeño. Esto está rellenado con algodón y a todo se hace una autopsia, ¿no? Antes de colocarlo en los frascos. También para hacer estudios de los órganos internos, algunos tienen un cerebro pequeño o solo un solo pulmón, un solo hígado, entonces para eso se hacen los estudios internos y la necropsia. Ahí tenemos otro caso, mira, un cíclope con un solo ojo. Ahí están observando un cíclope. Son casos reales lo que observan. Tienes otro caso por acá, encéfalocele, cerebro hacia afuera. ¿Cómo? Encéfalocele, cerebro hacia afuera. Acá esta parte tiene un hueco, ¿no? Y sale el cerebro hacia afuera. Es incompatible con la vida. Las malformaciones pueden ser por diferentes causas. Uno, deficiencia del ácido fólico, ¿no? Todas las mujeres en edad fértil tienen que consumir ácido fólico 6 a 8 meses antes de salir gestando y durante el primer trimestre para evitar las malformaciones. En algunos casos puede ser por consumo de droga, alcohol, automedicarse, ¿no? Pero la gran mayoría son por deficiencia de ácido fólico o también genético. Ya tienen en sus cromosomas la malformación y pueden tener hijos con malformación. Por acá tenemos la testículos, en el cual ustedes van a observar cerebro malformado, médula espinal. Ahí se ve. Todo está abierto, incompatible con la vida, son reales. Encéfalocele, otro encéfalocele, pero con un proceso hemorrágico, ¿no? Donde las arterias se han roto y ha producido una hemorragia interna. ¿Mira? También incompatible con la vida, nadie puede vivir así. Todo, la masa encefálica lo tiene fuera. Anencefalia sin encéfalo, no tiene cerebro, cerebelo ni tronco cerebral. Son reales, son casos que estos han sido transferidos de la maternidad del IVA acá a nuestro museo. Vamos a observar el sistema nervioso central, que ustedes ya lo conocen, está formado por el encéfalo y la médula espinal. El encéfalo está formado por el cerebro, cerebelo, tronco cerebral que se encuentra en la base del cerebro, ¿no? Esto viene a ser la cisura interhemisférica, cisura de Silvio o lateral, aquí van a observar. Esto viene a ser, ¿qué cosa? La meninge, la dura madre, ahí se ve bien claro, ¿no? La meninge tiene 3 partes, dura madre,
Ahí ven, es la parte más gruesa y fibrosa. Después sigue el aracnoide, sí, la pía madre que va adherido directamente al cerebro y es la parte más vascularizada. Dura madre. El cuero cabelludo, hueso del cráneo, meninge y cerebro. Así está protegido nuestro cerebro. Ahí. Aquí la médula espinal, y esto viene a ser el hueso de la columna vertebral. Aquí se ve hueso, cerebro y la dura madre. El médula espinal continúa después del bulbo raquídeo, ¿no? Ahí se encuentra ¿dónde? Dentro de los huesos de la columna vertebral. Mide de 42 a 45 centímetros aproximadamente. Aquí vamos a encontrar los nervios raquídeos, 8 cervicales, 12 dorsales, 5 lumbares y un oxígeno. ¿Usted es una persona de qué edad es esta? Esta es una persona de 40 años. Acá tenemos el cerebro, tronco cerebral formado por mesencéfalo, protuberancia, bulbo raquídeo, el cerebelo, las amígdalas cerebelosas y los pares craneales. Si hacemos un corte tipo fleshy, observamos la sustancia gris del cerebro, ventrículos laterales, astas anteriores, ventrículos laterales, astas posteriores, tercer ventrículo. Sustancia gris, ¿no? Y sustancia blanca, cuerpo calloso. Corte interhemisférico, donde observamos cerebro, cerebelo, cuerpo calloso, tronco cerebral. Ventrículos laterales, tercer ventrículo, acueducto de Silvio, cuarto ventrículo. Corte tipo Charcot, sustancia gris, sustancia blanca, cuerpo calloso, ventrículo lateral. ¿No? Ahí están observando todo. La médula espinal, pero acá lo observamos con ¿qué? Con la meninge. Ahí está la dura madre, ¿no? Ahí se ve las meninges, la cola de caballo caudequina. Todo esto es la cola de caballo ya estirado, ¿no? Para ver el filo interminal, el cono medular. Y por acá tenemos un brazo en el cual estaban observando los nervios que van a inervar los músculos y parte de la médula cervical, nervios periféricos, ¿no? De color amarillo se ha pintado para diferenciar las arterias, las venas y los nervios. Unidad y éxitos en el futuro.